Hola, mi nombre es Harley Schlanger del Instituto Schiller. Quisiera darles la bienvenida a la videoconferencia internacional de esta semana con la fundadora y presidente del Instituto Schiller, Helga Sepp-LaRouche. Helga, yo creo que debemos empezar esta semana con el tema de la geopolítica. Tú siempre has enfatizado que la geopolítica es un juego imperial, es parte del viejo paradigma y es la mayor amenaza a la humanidad. Esto se vio ayer en el Senado estadounidense. La Comisión de Inteligencia tiene una audiencia para evaluar las amenazas. Dan Coats, el director de la Inteligencia Nacional, dijo, francamente, Estados Unidos está bajo ataque. Y Marco Rubio dijo, China es la mayor amenaza. Promueve agresivamente la infraestructura como parte de su largo brazo geopolítico. ¿Qué está detrás de esto? Bueno, es muy claro que a medida que se vuelve claro que China se convierte tarde o temprano en la economía más grande del mundo, está superando ya a Estados Unidos en ciertos aspectos. Quiero decir, obviamente, hay una gran histeria de aquellos en el occidente que se mantienen apegados al concepto de un mundo unipolar, a la idea de una Pax Americana, donde básicamente Estados Unidos es la única potencia dominante. Y el hecho de que una nación que después de todo cuenta con 1.400 millones de habitantes, al final se vuelve más fuerte, especialmente dado que lleva a cabo el tipo de orientación política hacia la ciencia y la tecnología que China lleva a cabo. Es claro que alguna gente responde a eso con la idea de contener a ese país. Ahora, le debe ser claro a todo el mundo de que eso es completamente imposible, a menos que lleves a cabo una guerra. Ahora, China ha respondido a estos ataques recientes que van desde Australia a Estados Unidos, a ciertos grupos europeos, de una manera muy calmada. Por ejemplo, respondieron al ataque de que China sería un competidor o un rival, como dijo Trump en su informe sobre el Estado de la Unión. Y hubo un artículo muy razonable en el Global Times respondiendo a esto y señalando que Estados Unidos debe tomar la decisión histórica de que es claro de que el ascenso de China ha causado ciertas fobias estratégicas entre cierta gente que reconoce o que obviamente ve que China ofrece un modelo de desarrollo diferente que especialmente le es atractivo a los países en desarrollo y de que ahora esta gente reacciona de esta manera. Pero que obviamente la cooperación es la única opción para estos dos países más grandes del mundo, Estados Unidos y China, y que si encuentran una manera para poder cooperar, entonces tendrán un gran futuro. Así que es completamente loco decir que todo lo que China hace, que la cultura china, que el sistema chino, que todo esto es una amenaza al occidente. Y esto absolutamente no es el caso. Y China ha ofrecido la cooperación. Y cualquier otra opción solo puede llevar a una catástrofe. Será una gran diferencia cómo el presidente Trump reacciona. Mientras todos estos ataques se llevaban a cabo, él se reunió con el consejero de Estado Yang Jiechi en Washington y ellos abrieron el cuarto nivel de diálogos estratégicos que continuarán. Y yo pienso que esto es muy bueno, pero obviamente la campaña de propaganda en contra de China en este momento está alcanzando un tono absolutamente sin precedentes. Al mismo tiempo, vemos que hay cambios con respecto al Russiagate. Se oye muy poco en estos días sobre las cuestiones de lo que Rusia hizo, lo que Trump hizo, pero hay nuevas cosas que están surgiendo y yo creo que son muy interesantes. Se está empezando a hablar del papel de Obama. Joe DiGenova hizo otra declaración. ¿Cuál es tu análisis de lo que está sucediendo con toda la historia del Russiagate? Bueno, esencialmente lo que Joseph DiGenova señala, que yo pienso que es muy importante,
que el memorando en respuesta al memorando de Núñez, que básicamente provino de Adam Schiff, nos lo dieron a conocer el FBI y el Departamento de Justicia, indica DiGenova, debido a que hay ciertos planteamientos en él que debían ocultarse, según estas dos instituciones. Y él indica que debido a esta formulación, dado a que se lleva a cabo una investigación criminal, es muy interesante. Y él indica el hecho de que todos los culpables que estuvieron involucrados en este intento de golpe del Russiagate, al final de cuentas, enfrentarán un procesamiento criminal. Así que esto es una cosa. También el papel del presidente Obama es ahora una cuestión. Hay un correo electrónico chistoso que Susan Rice se mandó a sí misma como un tipo de memorando o recordatorio el 20 de enero del 2017, donde ella habló de una reunión entre Obama, Biden, Comey, ella misma, en la que básicamente se habló de que al presidente entrante Trump, los servicios secretos no le deberían decir cosas con relación a Rusia, debido a la sospecha de que había una colusión con Rusia. Y esto es muy increíble, de que el presidente saliente diera instrucciones a los servicios de inteligencia que no le dieran información al presidente entrante. Y esto se refiere a una reunión que aparentemente tomó lugar el 5 de enero y luego, un día después, los 4 directores de los servicios de inteligencia acudieron a Trump, esto fue durante el periodo de transición, y le dijeron sobre la supuesta colusión con Rusia. Y después, cuando Comey dio su gran discurso ante el Congreso, él dijo que este era su momento de Edgar Hoover. Y esto es todo de dominio público. Y yo creo que todo lo que dijimos en el expediente sobre Mueller que publicamos en septiembre, ahora ha sido probado totalmente con estas investigaciones del Congreso. Así que la batalla sobre qué dirección Estados Unidos tomará luce mucho mejor para Trump que para la gente que intentó este golpe en su contra. Volviendo a lo que dijiste sobre el memorando de Susan Rice, si ves a la audiencia de la Comisión de Inteligencia ayer, pareciera como si los dirigentes de la inteligencia todavía mantienen la misma línea que tenían durante el periodo de Obama. Sí, siguen con lo mismo, pero eso no significa que estas investigaciones en el Congreso y en el Senado no van a continuar. Algunos molinos dan vuelta lentamente, pero siguen moliendo. La otra gran noticia en Estados Unidos fue el que se presentó la llamada Ley de Infraestructura. ¿Qué piensas sobre eso? No parece ser lo que decían que iba a ser. Bueno, yo pienso que mucha gente lo considera algo bueno, porque finalmente alguien está proponiendo un programa sobre la infraestructura, porque la infraestructura es un fenómeno que dura 30, 40, 50 años y algunas veces incluso más. Pero luego, al final de cuentas, empieza a desintegrarse. Y es lo que vemos en muchos casos en Estados Unidos. Las carreteras, el sistema de trenes rápidos que no existe, la condición general de los puentes, etc. Así que es algo bueno que alguien hable sobre eso. Pero yo pienso que la manera en que Trump lo está haciendo, esperando que haya inversionistas privados y que se le dé toda la carga a los gobiernos estatales y locales, no va a funcionar. Y yo pienso que China ha señalado eso al comentar de que el sistema político en Estados Unidos lo hace imposible, debido a que en el momento que Trump dijo algo sobre su programa, los demócratas se opusieron completamente. Y obviamente la infraestructura es un interés nacional y por lo tanto debería ser un tema no partidista. Pero el hecho de que se tiene este sistema de partidos en Estados Unidos y en todas partes en el occidente como parte del llamado sistema democrático, esto evita que se progrese en esto. Por lo tanto, es muy importante
que un profesor de la Universidad de Pekín ofreciera que China usara sus grandes reservas extranjeras, especialmente los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y los invirtiera en la infraestructura en Estados Unidos. Esta es una propuesta que nosotros hicimos desde el principio, porque obviamente China tiene la capacidad de financiar, China tiene la experiencia de construir la infraestructura. Ellos han construido grandes sistemas de trenes de alta velocidad y otra infraestructura. Así que creo que esa sería la única manera de que esto funcionara. Pero pienso que si no eso, se necesita la Glass-Steagall. Se necesita un banco nacional en la tradición de Alexander Hamilton y un sistema de crédito y luego la cooperación con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Así que esa es la tarea. Básicamente en Estados Unidos, nuestros colegas están pidiendo a los legisladores estatales y a otros que pongan presión para que la presión de los neoconservadores en el Partido Republicano y la oposición de los demócratas a las propuestas de Trump sean superadas mediante tal programa a favor del interés nacional de Estados Unidos, lo cual también será una medida para lograr la paz. Y esa es la pelea ahora. También tenemos un artículo muy interesante en Bloomberg sobre la economía china, donde dice, nuestros modelos dicen que debió haber tronado, pero no ha caído, y están confundidos con esto. Es obvio, esos modelos no funcionan, pero los chinos saben eso, ¿no es así? Sí, de hecho, a medida que escalaron estos ataques en contra de China, ellos hicieron un contraataque muy interesante a la democracia, diciendo que la democracia es el caballo de batalla de mucha gente en el occidente, pero que en realidad no está a favor del interés común. Básicamente es una arma para defender a los intereses de una oligarquía. Y también el occidente no es el único que puede afirmar que tiene un sistema democrático. Y ellos dicen básicamente que esto se remonta a Mencio, quien ya había exigido que el gobierno debe obedecer el mandato del cielo y que en China la mayor obligación del partido es seguir el mandato del cielo, lo que significa estar a favor del bien común de la gente. Y ellos básicamente dicen que se usa la democracia para buscar un cambio de régimen, que cuando ellos atacan a un país, exigen que la gente siga la democracia y promueven a través de los principales medios algunos manifestantes. Y si todo sale bien, conduce a un cambio de régimen. Y si no sale bien, ellos usan una agradable revolución de color. Así que yo pienso que este tipo de respuestas agudas de China reflejan el hecho de que no tienen la intención de ser intimidados y de que están muy conscientes de la doble vara de medir del llamado sistema liberal, que dice ser liberal, pero luego exige la hegemonía global y controlar las reglas a escala mundial, y que esa doble vara de medir la puede ver cualquiera que quiera verla. Así que hay un nuevo tono de confianza y de seguridad en sí mismos en la respuesta china a estas acusaciones. Y yo asumiría que los chinos se hacen la pregunta, ¿qué hay de malo en reducir la pobreza? Y aquí vemos esta situación en la que la pobreza está aumentando en el occidente. Ha aumentado desde el periodo del 2001 en adelante. Y sin embargo, los esfuerzos chinos para aliviar la pobreza, no solo en China, sino también con sus vecinos y alrededor del mundo, se ve de alguna manera como una política imperial y de expansión. ¿Cómo reaccionan los chinos a eso? Sí, ellos tienen ahora el programa más impresionante para aliviar la pobreza en China para el año 2020. Para aquella gente que esté interesado en eso, hay un documental en CGTN, Chinese Global Television Network,
donde ellos muestran cómo de una manera absoluta hacen un mapa de cada punto, de cada pueblo donde hay pobreza. Y tienen un expediente en cada familia para buscar cuál es la razón de ello y qué se puede hacer para superarla. La educación, la infraestructura, la industrialización, el mudar a la gente a mejores zonas. El presidente Xi Jinping está muy envuelto en esto. Él viaja a esos pueblos, no a todos, pero a algunos. Él habla con las familias, deja claro que es su preocupación personal de que la meta para eliminar la pobreza para el 2020 se cumpla. Y esto es muy, muy impresionante. Hubo otro artículo en la prensa china que dice que el desarrollo de la infraestructura y aliviar la pobreza también son áreas para competir. Y no solo el crecimiento económico de China es absolutamente increíble y extraordinario, pero también es la construcción de la infraestructura y el superar la pobreza. Así que el Occidente básicamente debe aguantar el ser juzgado. ¿Quién está haciendo más por su gente? ¿Es China o es el Occidente con sus llamados sistemas de austeridad? Que en el caso de, si ven a Europa, hay un nuevo estudio del Centro Europeo para la Investigación Económica que miró cuál era la diferencia después de la crisis del 2008 en aquellos países que llevaron a cabo un enfoque anticíclico en la investigación básica y el desarrollo. Y ellos tuvieron un gran aumento en la productividad. Los países que hicieron eso fueron Alemania, Dinamarca, Suecia y Finlandia, en comparación de aquellos países que fueron golpeados por la política de austeridad de la Troika de la Unión Europea, es decir, Grecia, Italia, España, Portugal, Polonia, la República Checa, Lituania, que tuvieron que hacer recortes también a la investigación básica y al desarrollo. Y como resultado hubo un terrible derrumbe en la productividad. Yo creo que hay algo fundamentalmente erróneo con el sistema del mercado libre, que después de todo no es para nada libre, dado el hecho de que todo lo que los bancos centrales hicieron fue rescatar a los bancos y mantener el bombeo de dinero para el beneficio de los especuladores, de manera que el rico se hizo más rico y el pobre se volvió más pobre, y la clase media se encoge. Este artículo de Bloomberg al que me referí antes es muy interesante porque los autores admiten que según su teoría, China debería derrumbarse, debería tener un crecimiento económico miserable. Pero obviamente lo contrario es el caso. Y él dice que China está haciendo todo que según su teoría es terrible, como la intervención del Estado, el control del partido y cosas así. Y China está prosperando. Y de hecho, él dice que todavía no está listo para deshacerse de su teoría, pero está dispuesto a hacer correcciones. Yo pienso que habrán más correcciones porque pienso que necesitamos un debate público de cuáles son los criterios económicos para una economía que funciona. Y obviamente, el trabajo de mi esposo, Lyndon LaRouche, y su desarrollo de la economía física, remontándose a Leibniz, a Federico List, a Henry Carey, a Wilhelm von Kardorff, que fue el asesor económico de Bismarck y fue uno de los principales que influyó en lograr la revolución industrial en Alemania. En comparación del llamado modelo de libre mercado, yo pienso que debemos tener un verdadero debate sobre cuál es la causa de la riqueza. ¿Es el dinero o es la idea de la creatividad del individuo que entonces lleva a los descubrimientos científicos y tecnológicos que aplicados en el proceso de producción lleva al aumento en la productividad, lo que lleva a tener más riqueza, longevidad y todas esas cosas? Así que necesitamos un debate sobre eso, porque la idea de qué es la economía, igualarla con el dinero, se ha vuelto en uno de los supuestos axiomáticos de un sistema que fracasa. Así que necesitamos un debate sobre eso.
Una de las grandes contribuciones de tu esposo fue hacer la conexión entre la doctrina geopolítica como una doctrina imperial y el imponer este tipo de políticas económicas que solo funcionan para un puñado de los más ricos. Y hablamos antes, de hecho, ha sido el enfoque del Instituto Schiller el extender la ruta de la seda al puente terrestre mundial. Y estamos viendo eso con el ferrocarril bioceánico y el progreso en África. ¿Nos puedes decir cómo están avanzando esos proyectos? Yo creo que están desarrollándose muy bien. Acaba de reiterar en Brasil la embajada china de que el ferrocarril bioceánico que conecta al Pacífico con el Atlántico de Brasil a Perú está en la agenda. Se acaba de hacer un estudio de viabilidad. Así que esto está en una buena trayectoria. Y todos los proyectos que se acordaron en la reunión entre China y el CELAC, la reunión de países latinoamericanos y del Caribe con China, y naturalmente también los proyectos de África están progresando muy bien. Así que yo pienso que el puente terrestre mundial se está volviendo una realidad muy rápidamente para el beneficio de todos los países que participan en él. Quisiera regresar al concluir esto a la cuestión de la geopolítica. Recibimos una pregunta de una persona que quería saber por qué siempre culpas a las manipulaciones geopolíticas británicas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y él pregunta, ¿por qué lo hicieron? ¿Y a qué respondían ellos? ¿Podrías responder a eso? Bueno, yo creo que si miras a la política del Imperio Británico para el continente en el siglo XIX, ellos claramente estaban muy molestos de la revolución industrial en Alemania creada por Bismarck. Bismarck, como mencioné antes, era un seguidor del libre mercado al principio. Trabajaba con la nobleza de Prusia, pero luego conoció a las teorías de Henry C. Carey. Él tenía a su amigo Guillermo von Kardorff, que encabezaba a la Asociación de Empresarios Alemanes en ese entonces, y ellos reconocieron la diferencia fundamental entre lo que Federico List llamó el sistema americano con el sistema británico. Así que Bismarck se volvió un proponente del proteccionismo y esto llevó a una rápida revolución industrial en Alemania. Ahora los británicos, a través de sus familiares en la oligarquía, manipularon para que Bismarck fuera expulsado, lo cual fue una verdadera tragedia, debido a que Bismarck era muy inteligente y él básicamente había establecido un orden de paz en el continente europeo al tener muchos tratados diplomáticos con cada nación y especialmente con Rusia. Él tenía el Tratado de Reaseguro, que fue un elemento muy importante para evitar un posible estallido de una guerra en caso de que hubiera tensiones franco-alemanas. Sus sucesores no fueron tan inteligentes y no le pusieron atención al Tratado de Reaseguro con Rusia. Y luego los británicos empezaron a manipular el juego de ajedrez que eran los países europeos, paso a paso, creando problemas para crear la entente cordial, la triple entente. La guerra entre Rusia y Japón, la guerra de los Balcanes. Así que básicamente cada país estaba listo, de manera que el tiroteo en Sarajevo fue simplemente el catalizador, pero no la causa de la Primera Guerra Mundial. Lo que estaba detrás de eso fue la idea de la geopolítica, que fue desarrollada por Mackinder, Milner y luego por Haushofer, que era la idea loca de que quien controlara a Eurasia está en control del mundo y la desventaja sería para los países en el Atlántico, en ese caso Estados Unidos e Inglaterra.
Así que básicamente la idea de que se debe llevar a cabo un conflicto para evitar tal desarrollo se convirtió en el tema. Naturalmente, con el ferrocarril transiberiano, que fue construido esencialmente en los 1890s, y los planes para construir un ferrocarril de Berlín a Bagdad, los británicos los vieron en ese entonces como una amenaza fundamental a su control del comercio marítimo. Ahora, obviamente, hoy, con la nueva ruta de la seda, si piensas en términos de la geopolítica, podrías fácilmente llegar a la misma conclusión errónea. Y yo pienso que ese es el pensar británico. Y como vemos ahora en el caso del señor Rubio y los jefes de la inteligencia de Estados Unidos, esa es su manera de pensar. Pero como dije muchas veces, la geopolítica ha llevado esencialmente a todas las guerras en la historia. Nos llevó a las 2 guerras mundiales. Porque con la Segunda Guerra Mundial, todo mundo que había leído el Mein Kampf y conocía los antecedentes de Hitler, sabía que a final de cuentas habría una guerra entre Rusia y Alemania. Y había quienes querían que Hitler llegara al poder. Montague Norman en Estados Unidos, los intereses Harriman y otros. Así que esta fue una manipulación donde fue claro que el resultado sería tal guerra. Todo mundo debería estar claro, si no está completamente loco, que en la era de las armas termonucleares no podemos continuar con este juego si no queremos correr el riesgo de que se extinga la civilización. Y yo pienso que lo que China propuso con su cooperación donde todos ganan, con sus propuestas para que China y Estados Unidos cooperen en base a una relación especial entre las principales potencias y la propuesta a los países europeos para cooperar, esto está llevando a la humanidad a un nivel superior de cooperación y de la razón. Y yo pienso que esto nos conviene mucho. ¿Cuál es el problema con Estados Unidos? No es que China está en ascenso, el problema es que Estados Unidos se ha alejado de las políticas de los padres fundadores, de Lincoln, de Franklin, de Roosevelt, de Kennedy, y Estados Unidos, en verdad, podría volverse una gran nación de nuevo si regresa a esas políticas y así no vieran a China como una amenaza. Es solo cuando el occidente se derrumba que hay este fermento de ver a una potencia en ascenso como una amenaza. Pero como lo dijo el embajador chino en Washington, Chui Tiankai, probablemente no lo estoy pronunciando bien, él dijo, y yo pienso que es algo que se debe considerar, que en la historia han habido 16 casos donde una nación ascendería y la nación dominante hasta ese momento se enfrentaría con esa situación. En 12 casos hubo una guerra y en 4 casos el país en ascenso simplemente superó al antiguo país dominante y esa sería la nueva situación. Y el embajador chino dijo, China no quiere esos 12 casos que condujeron a la guerra, pero tampoco quieren los 4 casos donde China simplemente tomaría el control y se volvería en el país unipolar dominante, pero quiere respetar a la soberanía de cada uno y eso es lo que están viviendo todos los países que están participando en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Es por eso que están cooperando, están recibiendo beneficios de eso y ellos por primera vez tienen la oportunidad de superar su subdesarrollo y pobreza. Y yo creo que sería absolutamente peligroso que Estados Unidos escuchara a esa gente que dice que todo lo que China representa es una amenaza, porque si miras a China tiene un modelo económico que funciona muy bien. La gente está feliz, la filosofía es a favor del bien común y no es una amenaza. Y quiero seguir insistiendo en eso, porque nada podría ser más peligroso que si se logra una histeria total en contra de Rusia y en contra de China. Y la única consecuencia de eso sería una terrible catástrofe para todos nosotros. Y por lo que dijiste, yo creo que es cada vez más claro por qué el deseo de Donald Trump de tener buenas relaciones con Rusia y China
es visto como tal amenaza para la City de Londres y sus intereses mundiales. Helga, esto nos lleva al final del programa de hoy. Nos vemos la próxima semana. Sí, hasta la próxima semana.